Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Hola a todas, todes y todos, soy Lady Mesa Sarmiento. Y yo soy Juliana Gómez Puerta. Y somos parte del equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género. En el episodio anterior, Andrea y Gina nos hablaron de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en Colombia para que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. Ellas nos contaron que a pesar de que Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, aún persisten múltiples estereotipos y formas de discriminación en torno a la sexualidad, la capacidad de maternidad, la reproducción y el cuidado de las personas con discapacidad. En Colombia existe una violación sistemática de la voluntad y el consentimiento informado de las personas con discapacidad en relación con el derecho al aborto. Andrea y Gina nos contaron de casos en los que terceras personas autorizan, sin el consentimiento de la persona con discapacidad, abortos y esterilizaciones forzadas. En muchos casos, se niega a las personas con discapacidad el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su propio proyecto de vida. Gina destacó la importancia de reconocer las diferencias dentro de la población con discapacidad y cómo estas diferencias pueden influir en las formas de discriminación y exclusión social a las que se enfrentan. Menciona que las barreras físicas y de comunicación dificultan el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios del aborto. También, cómo la homogenización de la población con discapacidad afecta la visión de las mujeres con discapacidad y sus derechos sexuales y reproductivos. Andrea nos comentó cómo los imaginarios sociales en torno a la discapacidad influyen en las consejerías prenatales y en la visión eugenésica de los cuerpos de las personas con discapacidad. Se menciona la necesidad de abandonar un abordaje de la discapacidad en Colombia desde la patologización, ya que la institucionalización forzada ha llevado a violencia sexual, abortos forzados y negación del derecho al aborto. Si quieren escuchar la primera parte de esta conversación, pueden encontrarla en Spotify, Evox, Deezer, Google Podcast y en el YouTube de la Escuela de Estudios de Género. En esta segunda parte continuaremos con Andrea Parra, abogada y tallerista feminista, y con Gina Pérez, magíster en Desarrollo y Cultura de la UTB. Para retomar nuestra conversación, nos gustaría que nos contaran qué cambios en políticas y prácticas serían necesarios para garantizar el acceso equitativo a los servicios de aborto para las personas con discapacidad en Colombia. En términos de políticas, en Colombia ha habido un avance bastante importante. Por un lado, se eliminó la interdicción en el 2019. El problema, como siempre en Colombia, es la aplicación de las normas. Y en 2017 se expidió la resolución 1904 del Ministerio de Salud sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. Esta resolución también tiene una implementación bastante incipiente, digamos. Entonces, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ratificado los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en diferentes ocasiones. A mi modo de ver, el cambio de políticas y prácticas es más a nivel de protocolos de acceso a las entidades que prestan los servicios de aborto y trabajo en el tema de estereotipación e imaginarios. Entonces, los prestadores de servicios de salud, por un lado, hay un montón de prejuicios y no reciben muchas capacitaciones sobre cómo prestar consejería prenatal a personas con discapacidad, cómo adecuar los servicios. No hay convenios con intérpretes en lengua de señas, ni profesionales de la salud sordos o personas que hablen lengua de señas en los entornos de salud. Entonces, que bueno, eso tiene otras razones estructurales y es que en Colombia no tenemos educación bilingüe, no hay ninguna razón para que en todos los colegios no se enseñe lengua de señas colombiana. Pero entonces eso lo que hace es que la inaccesibilidad sea tan estructural que los servicios de salud no están garantizando que las personas accedan a servicios en salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto. Por otro lado, en el caso de personas con discapacidad psicosocial o que utilizan medicamentos, hay poca información de los profesionales de la salud sobre la interacción por ejemplo, del MIFE y el misoprostol con medicamentos psiquiátricos. Y entonces la consejería es bastante precaria también que se le da a las personas
el acompañamiento que requiere una persona. Entonces también lo otro que hay es como si una persona está accediendo a servicios de aborto a través de medicamentos, entonces cuál es el tipo de acompañamiento que requiere la persona y cómo se garantiza que no está siendo forzado por un tercero que esté en su entorno. Y quisiera mencionar explícitamente los principios de Nairobi sobre pruebas prenatales, aborto y discapacidad, que son unos principios que se escribieron después de una convención entre personas expertas de diferentes partes del mundo sobre el tema de aborto y discapacidad, que efectivamente pues hablan de cuáles deberían ser los principios en la prestación del servicio. También lo que ocurre es que las organizaciones feministas que trabajan en aborto poco mencionan la situación de las mujeres con discapacidad y de las personas, de los hombres trans con discapacidad que están en requerimiento de los servicios. La información no es accesible, o sea, uno ve cualquier información sobre aborto que haya en Colombia, post en redes sociales, videos, información que hay, nada tiene consideraciones de accesibilidad. Es muy difícil acceder a eventos, espacios feministas, lugares que orienten a las mujeres sobre aborto, que tengan consideraciones de accesibilidad. Y esto es una protesta que han hecho varias colectivas, incluyendo Polimorfas, que es una colectiva en Colombia, pero el movimiento feminista aún no incorpora la accesibilidad como un principio feminista. O sea, es que ni siquiera por ejemplo, esta resolución no es una bandera del movimiento feminista tampoco, como garantizar la implementación. Y una cosa que es cierta es que el movimiento de personas con discapacidad tiene mucho menos poder político que el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces esto siempre es como tocar la puerta, tocar la puerta, tocar la puerta. Y esto es una responsabilidad de la sociedad en general y del movimiento feminista también. Hay una deuda histórica clarísima con el movimiento, con las mujeres con discapacidad, y eso no está resuelto. Y eso es cierto para el movimiento feminista en Colombia. Hay organizaciones que han empezado a tener las conversaciones que se necesitan para incorporar una perspectiva de discapacidad, pero si uno mira en Colombia, no hay ningún chance que las organizaciones lideradas por mujeres con discapacidad tengan la misma capacidad de incidencia que las organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos. No hay, pero ni chance. Entonces, sin ese poder político, empujar el tema también es muy difícil sin aliados. Y hasta que no se priorice el tema también de que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad y sus experiencias se consideren un tema feminista, pues todavía no vamos a llegar a eso. Entonces, eso es como, para mí los cambios se necesitan mucho más en las prácticas. Yo creo que estándares legales llevamos peleando los 15 años para que haya el cambio en capacidad jurídica. También la resolución 1904 fue resultado de una empujada del movimiento de personas con discapacidad, las sentencias de la Corte también. Entonces hay un encuadre jurídico medianamente bueno, no es súper bueno, pero sí es bastante bueno, que no se implementa y no se implementa por falta de incidencia. Y dejarle a las organizaciones lideradas por mujeres con discapacidad el tema de incidencia, pues es muy difícil. Porque también hay que entender que el movimiento de discapacidad en Colombia es un movimiento blanco, es un movimiento heteronormado, es un movimiento liderado por hombres, y en donde tienen la mayor vocería y en donde las mujeres con discapacidad que empujan temas feministas están muy al margen del movimiento de discapacidad. Puedo contar 3 organizaciones feministas lideradas por feministas con discapacidad que están empujando los temas, entre ellas Mujeres sobre Ruedas y Polimorfas y una organización en Nariño. Pero pues con eso no logramos mucha movilización. Bueno, se requiere esa mirada interseccional. Nosotros seguimos, como decía Andrea, insistiendo, tocando la puerta. Sigue siendo, aún pese a todos los avances, incluso en el tema de género y derechos de la mujer en general, que hablemos de sexualidad a mujeres que vivimos con discapacidad, sigue siendo un tabú, un escándalo, ¿usted por qué está pensando en ese tipo de cosas? El aborto es solo pensado en términos de que sea por una violación y no por una decisión. Entonces, las prácticas en tanto no logremos hacer transformaciones socioculturales frente a los marginarios, esas prácticas políticas van a seguir en línea del asistencialismo y de la normalización. Retomando un poco las críticas que han hecho al movimiento feminista, quisiera preguntarles desde su experiencia por qué creen que se ha debido esta desconexión de los movimientos feministas, incluso con feministas que trabajan desde perspectivas interseccionales, pero que aún no integran la discapacidad como un eje de diferencia importante. Yo diría que el capacitismo es la razón, y el capacitismo es profundamente enraizado en cada persona,
tenemos que partir de la premisa de que somos capacitistas, pero es el capacitismo en cada uno de los movimientos, pero además sumado con la legitimación del capacitismo que hay en la sociedad. No es grave ser capacitista. No hay sanción social por ser capacitista. He escuchado líderes feministas decirme, pero Andrea, hay gente que sí debe ser esterilizada. Entonces, digamos, es un poco similar al racismo y de esto, por supuesto, Gina puede hablar mucho mejor, en que el racismo también está muy legitimado en Colombia. Y lo vemos con Francia todo el tiempo, la forma en que se sale, como que cualquiera puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Yo creo que el movimiento afro en Colombia, afortunadamente, se ha visto fortalecido en los últimos años, igual que el movimiento LGBT. El movimiento con discapacidad todavía está en un lugar de exclusión estructural tal que la participación política es compleja. O sea, las personas con discapacidad no acceden a espacios educativos, no acceden a espacios laborales, no acceden a espacios de interacción social con pares. Entonces, hace muy difícil la movilización también. Y aquí hay ejemplos claros. Entonces, la marcha del 8M de hace 3 años fue completamente inaccesible. Hubo un comunicado de Polimorfas, un video, una protesta, y el siguiente año la volvieron a hacer inaccesible y al siguiente año más o menos accesible. Pero pues, claro que ha habido intentos. El tema de aborto es uno de los temas que más tensiones genera entre movimientos, porque para el movimiento feminista en muchas ocasiones, y esto lo vimos con Zika claramente, el hablar de la causal malformación como un tema capacitista es como si las organizaciones de personas con discapacidad fueran antis. Entonces es problemático y eso surge todo el tiempo, esos debates surgen. Y lo otro es que no hay muchas personas con discapacidad en organizaciones feministas. Tendrían que haber sentadas en la mesa en situación de pares muchas activistas con discapacidad. Y yo diría que en los últimos 10 años también ha habido un fortalecimiento importante del movimiento de activistas discafeministas. Hay un grupo latinoamericano en el que estamos activistas discafeministas y aliadas de Latinoamérica, que son, y ya hoy en día son como 90, ese grupo empezó como de 15. Entonces hay como más posibilidad, o sea, el hecho de que exista organizaciones como Mujeres sobre Ruedas y Polimorfas, como ALSE, mi codirector es un hombre trans con discapacidad psicosocial, es importante y ha ocurrido, pero tampoco hay acceso como a los espacios pues, de activismo como tradicional, feminista. Y las activistas discafeministas sí llegan a espacios feministas, pero las activistas feministas no llegan a espacios disca. Entonces, si uno ve las conferencias de derechos humanos disca y tal, ahí no hay presencia feminista casi nunca. Entonces, eso es muy difícil. Y los temas, o sea, los temas de esterilización no se han luchado como temas feministas, los temas de capacidad jurídica no se han luchado como temas feministas, cuando tienen un impacto de género clarísimo. La violencia psiquiátrica, y desde ALSE lo afirmamos, tiene como centro el género. O sea, la creación de la histeria es un diagnóstico psiquiátrico creado a partir de violencia machista. Pero eso es discapacidad, eso es una conversación de discapacidad. Entonces sí hay una deuda histórica enorme de conversaciones y de espacios. O sea, toda la movilización de causa justa no incluyó perspectiva de discapacidad. Es fantástica la sentencia y aún así no incluyó perspectiva de discapacidad. Entonces, para mí es el capacitismo y no hay como muchos incentivos para hacer la tarea de deshacerlo o desmantelarlo. Esa idea capacitista además está como, a diferencia de los otros tipos de discriminación que tienen la misma base estructural de la idea de la diferencia y de unos estándares que ya reconocemos como heteronormados y blancos y tal, la idea de ser capacitista conflictúa en el sentido de ese imaginario asociado un poco a la caridad, al cuidado. Entonces, por ejemplo, nosotras hemos venido peleando los espacios de accesibilidad en la marcha del 8M, pero estaría muy bien que ustedes hagan su activismo de manera virtual, no se exponen, no sé, porque nos están cuidando, porque somos sujetos de cuidado. En esa misma línea también se conflictúa la maternidad. No, las mujeres que viven con discapacidad no pueden ser madres porque ellas son sujetos de cuidado, no cuidadoras. Y entonces en muchos espacios, nosotras desde el arte, en los conversatorios, en todos los espacios, y nos encontramos con las líderes feministas y nos dicen, oh, me has interpelado, tengo en cuenta tal cosa. En la siguiente reunión que se exponen unos temas de género de mujer y luego se omite el tema, entonces estamos diciendo, bueno, nosotras queremos hablar también de eso, queremos hablar también del aborto, queremos también hablar de los derechos laborales de las mujeres. Otra vez se omiten. Y bueno, la tarea es esa, insistir, ¿no? Estar ahí pese a la poca fuerza y al poco poder político que tenemos desde los espacios más mínimos.
Otro ejemplo que iba a compartir es con la Mesa 1257, que sigue la ley de violencia contra las mujeres. Polimorfas también hizo parte y se salió justamente por temas de inaccesibilidad. Después de solicitarles cientos de veces como tiene que haber interpretación y siempre las cosas no hay plata. La accesibilidad no es un tema de plata. Eso no se le dice a una persona indígena o eso no se le dice a una persona afro en los movimientos, como que no hay esa legitimación de que uno puede decir eso. Entonces, eso es capacitismo, literal. Y de hecho, quería compartir con ustedes una definición de capacitismo que acuñó una activista afroestadounidense que se llama Talila Lewis y que es muy poderosa. Ella trabaja con personas sordas en la cárcel a través de un proyecto que se llama HEARD. Y dice, el capacitismo es un sistema que otorga valor a los cuerpos y mentes de las personas con base en ideas socialmente construidas de normalidad, inteligencia y excelencia, las cuales a su vez están profundamente enraizadas en nociones racistas, eugenésicas, imperialistas, colonialistas y capitalistas. Esta forma de opresión sistémica conlleva a que las personas y la sociedad determinen quién tiene valor con base en la apariencia o la capacidad de producir y reproducirse, tener éxito o, comillas, comportarse. Es importante anotar que no es necesario identificarse como una persona con discapacidad para experimentar capacitismo. Pues si no reconocemos como esas raíces estructurales que son como cuál es la idea de productividad en la sociedad, cuál es la idea del ser que merece la pena vivir. Y si miramos también la historia en Colombia de cómo operó la eugenesia durante el movimiento eugenésico que empezó en California, pues en Colombia no había plata para esterilizar tanta gente como esterilizaron en California, pero sí se adelantó un movimiento higienista. Entonces había certificados de higiene con los que se prohibía el matrimonio o la crianza para personas con discapacidad porque no cumplían con el estándar. Entonces, el higienismo también es una forma en que se ha perpetuado el legado genésico y en Colombia se mantiene totalmente. Digamos, esa lucha no ha terminado aún, ese desmantelamiento de la visión de quién merece la pena existir. Para finalizar, Andrea, Gina, ¿cómo creen que se puede garantizar que los servicios de aborto sean accesibles, comprensibles y respetuosos de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad? Principalmente el acceso. O sea, disminuir o eliminar el capacitismo es la tarea, ¿verdad? Hemos tenido avances como en las otras líneas en términos de otras formas de discriminación y hablábamos de lo estructural que es el capacitismo. Entonces, el acceso y la accesibilidad, la información en formatos accesibles para todos y para todes y todas, en lengua de señas, en braille, en microtipo, en lectura fácil. Yo creo que ese es el gran sueño, cuando logremos que toda la información que circule pensando en todes, alcanzamos la anhelada inclusión. Cartagena, por ejemplo, es muy fuerte el tema. Las mujeres con discapacidad auditiva, cognitiva y visual, es mucho mayor el grado de exclusión y de barreras de acceso. Aquí nos devuelven de las comisarías de familia a las mujeres que van a denunciar algún tipo de violencia porque no lo entiendo y no hay quien la atienda. Para el acceso a la salud para todos y ya sabemos los imaginarios en torno a la sexualidad. Entonces pasa por eso, que logremos lo que la convención, para que exista inclusión, lo que se requiere es que existan los ajustes para la que la persona acceda. Y nos toca a nosotros también desde la corresponsabilidad, las organizaciones y las personas que vivimos con un tipo de discapacidad, además de visibilizarla, ser propositivos en la forma de disminuirlas. También es importante que toda la información sobre aborto tenga en cuenta la experiencia de personas con discapacidad. Entonces uno nunca ve afiches, nunca ve videos, nunca ve cosas que incluyan la experiencia de personas con discapacidad. Entonces eso también es accesibilidad, es la representación en la información que se da sobre aborto. Y también que tenga en cuenta la forma en que las personas con discapacidad viven las experiencias y las barreras frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que también es muy importante que haya prestadoras de servicios de aborto con discapacidad. Es muy necesario que haya también prestadores que hablan lengua de señas colombiana, que haya personas que entiendan, por ejemplo, las culturas disca. La cultura sorda es una cultura lingüística clarísima, la cultura ciega también. Hay subculturas disca en todas partes, como la gente activista loca también. Es importante que la gente aprenda
sobre la realidad y las expresiones y las necesidades específicas de las personas con discapacidad, y es necesario que haya un proceso de vigilancia e implementación de las normas que ya tenemos. Colombia firmó la convención en 2009, la ratificó en 2011 y tenemos esta normativa sobre derechos sexuales y reproductivos, tenemos las diferentes leyes que han ocurrido, la ley 1618 de 2013, que es la ley estatutaria de discapacidad, que habla de salud sexual y reproductiva. Específicamente, la convención habla específicamente de salud sexual y reproductiva, y creo que es la única convención de derechos humanos que habla de preservar la fertilidad, porque la esterilización forzada ha sido una de las prácticas más masivas y más generalizadas. Creo que tenemos que hablar de desinstitucionalización y tenemos que hablar de reparación, porque las personas en instituciones no están recibiendo servicios de salud sexual y reproductiva de ninguna manera, incluyendo las que están en el sistema de protección del ICBF. Entonces, la accesibilidad, digamos que no es solo como lo que una organización por sí misma puede hacer, que tiene mucho que ver con lo que dijo Gina, que es cómo trazo la ruta de accesibilidad, cómo difundo la información, cómo adecuo los servicios que presto y los acompañamientos, etcétera, sino también como en el entorno específico que rodea el ejercicio del derecho al aborto, cómo tiene una perspectiva de discapacidad, cómo efectivamente se transversaliza. Muchas gracias a Andrea y Gina por acompañarnos en estos episodios. A las personas que nos escuchan, esperamos que les haya gustado esta temporada. Muy pronto volverá Les Herejes con cosas nuevas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Escuela de Estudios de Género, y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género. Pueden escuchar todos los episodios de esta temporada en Spotify, Deezer, iVoox, Google Podcast y en el YouTube de la Escuela de Estudios de Género. Esta temporada de Les Herejes está inscrita en el lanzamiento del premio Lucy Bartenberg en colaboración con la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres. En el episodio de hoy nos acompañaron Gina Pérez y Andrea Parra. El episodio fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta, con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos. Desde Les Herejes queremos seguir mejorando y trayéndoles cosas nuevas. En nuestras redes sociales podrán encontrar un formulario donde podrán escribirnos las sugerencias y comentarios que tengan con respecto al podcast. Si te interesa aprender sobre los estudios feministas y de género y profundizar en el tema tratado en este episodio, busca la BDF, la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Cuenta con más de 2.000 textos para la consulta y descarga. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.